Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Fútbol Sin Cassette. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con el profe Juan Manuel El Chocho Llop, que estuvo en su momento como asistente técnico de Insúa en Barcelona, luego llegó como director técnico principal, lo salvó del descenso a Barcelona Sporting Club. Pero bueno, de esto y otras cosas más estaremos hablando en este episodio acá. Primero, muchísimas gracias, profesor. Cuéntenos cómo está y qué es de su vida para el que no sepa, el hincha de Barcelona que no sepa qué es de la vida del profe Llop. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, ahora estoy vacacionando en Argentina con mi familia, pero como no sé si vos sabés, que yo resido y vivo en Quito hace 12 años, que estamos haciendo un proyecto en Santo Domingo, con el Deportivo Santo Domingo, un equipo de la segunda categoría, un grupo empresarial liderado por la familia de mi esposa. Compró un equipo y estamos armando ese proyecto para el año que viene. Para jugar en segunda y tratar de llevarlo a los principales lugares. Exactamente, a Serie B, obviamente el objetivo principal hoy es Serie B y después, si se llega a dar a primera división, sería fantástico. Así que en ese proyecto estuve trabajando estos 3 meses y ahora retomamos la primera semana de enero. Deseamos muchísimos éxitos en ese proyecto, profesor. Y yo quería comenzar con ese vínculo con Barcelona, con Ecuador, pero no hay que ir a la década del 90, sino en el 88 cuando usted enfrentó a Barcelona por Copa Libertadores. Creo que ese fue su primer contacto con Guayaquil, con Ecuador, con Barcelona. Así es, en la Copa Libertadores de ese año, y jugamos con Barcelona y Filambanco, en Milagros. Esa fue la primera vez que fui para Guayaquil, así que quiere decir que mi vínculo siempre estuvo cerca de que pasara, de llegar a Barcelona y estar en contacto con Ecuador, tal es así que estoy residiendo ahí, tengo mi mujer y mi hijo ecuatorianos, así que ese es mi destino, ¿no es cierto? Y sacando un poco del fútbol, pero usted le tocó vivir 80 Guayaquil, 90 Guayaquil, 2000 y la actualidad. ¿Qué evolución ha visto de esa primera vez que vino a Guayaquil a lo que es hoy Guayaquil? Como ciudad extraordinaria, lo que ha evolucionado Guayaquil en estos últimos 20 años es impresionante, ¿no es cierto? Es otra ciudad, desde Guayaquil hasta la zona de San Borondón, ¿no es cierto? Y obviamente también fue alineado el fútbol. Ahora, profesor, cuéntenos esa historia, ¿no? Asistente técnico de Insúa, ¿cómo vivió esos momentos? Porque también fueron sus primeras experiencias ya después del fútbol, después de la gran historia, la rica historia que usted tiene con Newell's Old Boys, final de Libertadores, uno de los jugadores más ganadores de la historia del club. Pero ya dar ese paso a director técnico y justamente con Barcelona. Nosotros nos encontramos con Rubén en Quilmes, en el equipo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y terminando el curso de entrenador ambos. Y bueno, y decidimos trabajar juntos, ¿no es cierto? Y Rubén, teniendo la posibilidad inmediata de dirigir Barcelona, inmediatamente terminamos la carrera y el curso de entrenador y se dio la posibilidad muy rápido, era la primera experiencia de ambos como entrenador, Rubén como entrenador, yo como asistente, ¿no es cierto? Y el hecho de salir campeón, finalista de Copa Libertadores, fue una experiencia notable, una experiencia que siempre tiene muchas cosas y las cuento siempre, ¿no? Lo linda que fue, ¿no es cierto? ¿Y cómo fueron esos primeros días, esas primeras experiencias, a lo mejor detallitos que se aprendieron? Porque, a ver, ustedes se podían equivocar, pero se equivocaron en el camino con un título y una final de Libertadores, ni más ni menos, ¿no? Un grupo de jugadores ecuatorianos, también extranjeros, pero ¿cómo fueron esas primeras experiencias en esos camerinos, con esos grupos de jugadores que tenían ahí en Barcelona? Primero, bueno, Rubén ya conocía la idiosincrasia por haber jugado muchos años en Barcelona, en Ecuador, y obviamente
Mi primera experiencia era, aparte de como entrenador, no conocer la idiosincrasia del país, no conocer la idiosincrasia del jugador, y me fui adaptando rápidamente, es decir, obviamente escuchando, mirando, tratando de aprender, porque no es fácil que vos vas a iniciar tu primer trabajo y en otro país, ¿no es cierto? Donde no estuviste nunca, no trabajaste nunca. Entonces, fue muy bueno eso, fue muy bueno. Te encontraste con muchas cosas que a lo mejor no estabas acostumbrada, propio de la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano, que era en ese momento totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Y bueno, con los consejos de Rubén, con un gran preparador físico que estaba con nosotros, como el profesor Pasiulo, que falleció, ¿no es cierto? Hicimos un grupo de trabajo muy bueno, y a su vez tuvimos un grupo de jugadores notables, con calidad y experiencia, sobre todo muchos con madurez, que algunos habían jugado con Rubén, que eran ex compañeros, y eso también hizo ayudar mucho a que el éxito logre esto, porque generalmente si no hubieran estado comprometidos, convencidos con lo que el planteamiento nuestro, tal vez el objetivo hubiera sido otro, pero sin embargo la colaboración de ellos fue notable. A usted puntualmente, que no los conocía, ¿cuál fue el jugador que más lo sorprendió técnicamente? Porque desde el extranjero siempre dicen, los ecuatorianos tienen un tremendo talento y a lo mejor desde la cabeza no se han comprometido tanto. Hoy a lo mejor un poco más, pero en esa época sabemos muy bien, hay miles de historias que no eran tan profesionales y de Argentina viven, duermen, comen fútbol, ¿no? José Gavica, eh, el Team Delgado, notables jugadores, notable su riqueza técnica de ambos, ¿no es cierto? Manuel Uquillas, que Manuel estaba prácticamente terminando su carrera, ¿no es cierto? Y después la experiencia y cómo manejaba la historia con Jimmy, Montanero, Olger, Quiñones. Después los extranjeros obviamente tuvieron una preponderancia importante dentro de lo que pasó, ¿no es cierto? Pero hablando estrictamente del jugador ecuatoriano, José Gavica y el Team Delgado me llamaron mucho la atención, su riqueza técnica y su calidad como futbolista. Y justamente para el 98 Pepín Gavica no continuó, una decisión de Insúa, usted que lo destaca, muchos lo han destacado futbolísticamente a Pepín. También decía Insúa en su momento, si Echeverri hubiera continuado en el 98, creo que la peleábamos más, esa Copa Libertadores. ¿Usted qué cree desde su punto de vista que le faltó a ese equipo para poder dar ese salto? El equipo estuvo a la altura de la circunstancia. A veces te tocas con un rival que a lo mejor es superior a vos, ¿no es cierto? Es superior a vos, y más allá de vos tener un potencial importante, no podés llegar al objetivo principal, como nos pasó a nosotros con Newell's Boys de Rosario, que nos tocó jugar la final con el mejor San Pablo de la historia. Y a veces te suceden esas cosas, y por más que vos tengas un gran plantel, estés a la altura de lo que está sucediendo, el rival te puede ganar por la calidad propia del mismo, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Nos tocó un equipo muy fuerte, como los Vasco da Gama, con una riqueza de jugadores notable, y bueno, no nos alcanzó, ¿no es cierto? No nos alcanzó. Ahora, después le toca volver en muchos años. Después, en el 2009, usted debe tener una buena campaña con Banfield. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo lo convencieron para agarrar a un Barcelona que estaba en zona de descenso, ¿no? Sí, nosotros habíamos estado en Banfield, hicimos un torneo muy bueno. Después fui a Racing, y Racing También. también en una situación totalmente incómoda, donde le salvamos de la Usted lo promoción, salva. Sí. del descenso también. Y a los 15 días me llama un amigo, Celoria, para ponerme en contacto con Eduardo Maruri si me interesaba Barcelona. Y claro, cómo no me va a interesar. Y bueno, fue una charla de 5 minutos, nos pusimos de acuerdo, y en 48 horas estaba viajando, ¿no es cierto? Y sabiendo la situación incómoda que estaba Barcelona, pero cómo no iba a,
a dirigir Barcelona, donde ya habíamos estado con Rubén 1 año y medio, después tuvimos otro año, 2 años y medio, así que inmediatamente tomé la decisión, ¿no? Y yo le pregunto, profesor, cuando usted llega, ¿qué tuvo que hacer para tratar de salvarlo? La verdad que tenía mucha tensión ese equipo, ¿no? Como no había salido campeón tampoco después de tantos años. Seguramente cuando usted me dice, fuimos después 1 año y medio más, me imagino que coincidió con lo del descenso para el 2000, ¿no? Cuando vino con Insúa, para que no Exacto, descienda también. Entonces ya sí, tenía sí. una experiencia previa de salvarlo en ese momento. Y miren, le hago dos en una, ¿no? Esa tensión del año 2000 como asistente técnico y esa tensión del 2009. ¿Cuál ha sufrido más usted, Chocho? Yo me imagino siendo principal es otra cosa, ¿no? Pero cuéntenos sus puntos de vista. Y yo lo que sufrí mal el 2009, porque la, la otra situación no fue, me parece que fue más incómoda la del 2009 por el contexto, cómo estaba Barcelona, composición del plantel, políticamente, ¿no es cierto? Económicamente, y después cómo llevar a cabo a tratar de esquivar el descenso es un trabajo diario, es permanente, porque cuando un equipo grande entra en esa situación, es incómodo, es muy incómodo porque detrás de un equipo grande ahí en Guayaquil, recuerdo, siempre había 10, 15 periodistas, y me decían, ¿y por qué usted se lo nota tranquilo y Barcelona se está yendo al descenso, está en una situación tan incómoda? Es que en ese tipo de situaciones, de momentos, tenés que estar lo más tranquilo posible, irradiarle al jugador tranquilidad, irradiarle confianza, irradiarle que el objetivo se puede cumplir, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y así fue, obviamente que me hubiera gustado que hubiera pasado antes, pero pasó en el último partido, con el estadio lleno, así que de mi punto de vista, a veces como me había tocado el año anterior con Racing, que pareció que habíamos logrado un título, con Barcelona algo similar, un equipo que nunca se había ido al descenso, ¿no es cierto? Eso era una responsabilidad enorme que teníamos. Y ahora, de lo que encontró, ¿qué puede decir usted? ¿Dónde metió mano? Porque ahí llegó Román, llegó Zamudio, llegó Encina, llegó Matías Oyola, se hicieron algunos cambios en la alineación también, profesor. Yo he conversado con muchos jugadores de ese grupo, con dirigentes, y la verdad que el nerviosismo, la presión, algunos los consumió bastante. Sí, había jugadores que yo tuve que de pronto les costó jugar en Barcelona y después se desarrollaron muy bien en otro equipo. Román ya estaba cuando yo llegué, nosotros contratamos, y aparte, cuando mencioné la parte económica, estábamos alineados a una contratación de jugadores a un presupuesto, a un determinado número que generalmente era muy bajo con respecto a lo que representa Barcelona. Entonces pudimos llevar a Matías, que terminó siendo ídolo, lo convencí para que venga a Barcelona, que podía ser una puerta muy importante para su futuro deportivo y económico, y fue así, ¿no es cierto? Lo Profe, mismo fue cuéntenos esa charla de, hago un paréntesis porque usted sabe muy bien lo que es Matías Oyola para el club, ¿no? Es un ídolo, definitivamente. Cuéntenos ese diálogo, cómo lo convenció, porque todo el mundo habla del Pocho Hart que viajó a Buenos Aires, Argentina, pero también está ese diálogo del entrenador con el jugador. Y yo generalmente hablo mucho cuando voy a contratar a un jugador, y tratar de convencerle. Digo, mira, Matías, si no mal no recuerdo, había estado en Colón, en Belgrano, y le digo, mira, escuchá lo que te digo, porque le digo, te va a pasar esto. Si vos venís por este determinado dinero, le digo, no sé cuánto es, pero no es mucho, pero tratá de estar con nosotros, que es un país, es un equipo muy grande, que si de pronto haces el esfuerzo y te va bien, no sabes lo que te va a pasar en tu vida posterior, va a ser muy buena de todo punto de vista, de lo deportivo, de lo profesional, de lo económico. No tengo idea de lo que es Barcelona, es un equipo muy grande. Lo que pasa es que a lo mejor
al estar, no estar informado, hay personas que no se dan cuenta, ¿no es cierto? Y eso le digo a un montón se lo he dicho a un montón de jugadores y lo sostengo en la actualidad lo mismo. Es un país hay muchos jugadores que se han desarrollado, que hoy están en la selección, que en otro momento han estado en la selección porque se han naturalizado. Entonces, hasta que no le pase al jugador no se da cuenta. Entonces, y me alegro que a Matías le haya pasado eso porque yo estaba convencido que le iba a andar muy bien, ¿no es cierto? Ahora, le decía lo de Zapito Encina, Zamudio y otros cambios más que usted iba a contar. No ir, Tito no ir. No, el Tito Nogueira llegó ya para el 2010, claro. Exactamente. Zamudio vino en el 2009, sí. Ah, Sí. bueno, a Juan lo conozco. A Juan también fue también un poco un convencimiento muy parecido a lo de Matías, porque yo lo había dirigido en Libertad de Paraguay en el 2004. Y lo de Zapito Encina, que también eso se habló mucho, ¿no? Porque desde mi punto de vista, humilde punto de vista, había jugado bien, a la hinchada le había gustado y no se quedó para el 2010, pero me parece que un jugador por banda que marcó diferencia. Tuvimos que decidir, sí, siempre es eso que tuvimos que decidir, claro que anduvo bien, teníamos que decidir entre un jugador interno que jugaba ahí interno, digamos, un 8 por adentro, a la profundidad de no ir. No teníamos un jugador en esa zona teníamos todos juveniles. Teníamos, bueno, a Vinicio Angulo, a Julio Angulo, eran juveniles y como decidimos en el proyecto jugar de una determinada forma, un 4-3-3, necesitábamos un extremo. Por un lado estaba Chucho, que vino, Juan Zamudio por el medio, Matías, y jugábamos con el juvenil ahí con Brian de la Torres, o jugábamos con Denis Quiñones, y estaba Fernando, que era nuestro capitán. Y bueno, la línea 4 la que siempre jugó, que actualmente en el equipo que tenemos lo tengo a Jefferson Hurtado, Ah, que lo tienen, o sea. Con 21 años, Jefferson con 21 años empezó a jugar y tomó la camiseta y no la largó nunca más. Entonces, armamos un grupo lindo de todo punto de vista, no solo desde lo deportivo, sino de lo humano. Tenemos un grupo muy bueno, José Luis Perlaza, que yo siempre cuento que a José Luis Perlaza la gente no estaba conforme con él, no lo creía, y a mí me parecía que era un jugador extraordinario, y a los 2 años siguientes o 3 terminó siendo campeón del fútbol ecuatoriano. Sí, tremenda figura. Me acuerdo de la Sombrita Hurtado. Yo me hice amigo de él allá en Buenos Aires porque estudié allá cuando fue a Argentino Juniors y él tuvo esos problemas de amenazas, extorsiones que hasta hoy se mantienen, ¿no? Lamentablemente tuvo que salir de Barcelona. Profesor, volviendo al 2009, ese ambiente hostil que hasta los hinchas se metieron a los entrenamientos a amenazar a la gente y todo eso. ¿Cómo vivió esa previa ante Macará, luego ante Liga de Puerto Viejo, lo que la hinchada exigía y a lo mejor no salían y todo ese desahogo, especialmente en Ambato, profesor, ¿no? Cuando se consiguió esa victoria y ahí Perlaza pudo hacer un clic también con la gente. Siempre yo alineo estos momentos difíciles a la confianza, a la tranquilidad. Nosotros confiamos que podíamos salir airoso del descenso, dejar a Barcelona en primera. Eso es lo que le manifestamos a los jugadores, eso es lo que, y te reitero, el jugador percibe lo que vos le transmitís, ¿no es cierto? A veces le transmitís nerviosismo o le transmitís tranquilidad y confianza, que era lo que necesitaban, ¿no es cierto? Y hicimos un gran partido ahí, ya de hacer goles. El partido tenemos que haber hecho varios goles antes, pero bueno, ese fue sobre el final y fue tremendo, fue tremendo. La verdad que cuando pasa el tiempo y vos analizás y ves ese momento con los 2 goles sobre el final, es decir cómo pasan las cosas, que es increíble, ¿no? Tal vez en ese momento no te das cuenta lo importante y lo grande que son esos momentos, ¿no es cierto? Y hoy en la actualidad pasaron cuántos años y seguimos hablando de ese momento, ¿no es cierto? Ahora te das cuenta de lo importante que esos momentos nos pasaron a nosotros y tuvimos la posibilidad de estar en ellos, ¿no? ¿En algún punto vio o tuvo miedo, tuvo temor o Y, nerviosismo de que se podía escapar? y siempre tenés esa duda y obviamente, porque
y aparte vos estás, si bien sos el entrenador, pero en definitiva no sos el protagonista principal porque no ingresaste a jugar. Entonces dependés obviamente de lo que hagan tus jugadores en la cancha. Entonces, claro que tenés siempre a veces alguna duda o incertidumbre y en el desarrollo del partido, lo que está pasando, lo vas analizando y a ver si tal vez pasa esto, pero bueno, obviamente que siempre uno tiene algunos mieditos de lo que puede llegar a pasar, ¿no? El desahogo final, me imagino, en el Monumental, todo lleno y la victoria de Liga de Puerto Viejo. Sí, nos fuimos a festejar después, nos fuimos a festejar ahí con toda la familia, espectacular el momento, relajado, son los momentos después, bueno, la gente ni hablar cuando salíamos del estadio, todo, era, reitero, parecía que habíamos salido campeón. El cuerpo después de esos tipos de momentos límites, que me han pasado en varias oportunidades, es como que el cuerpo se relaja de tal manera, más allá de haber cumplido con el objetivo, de haber terminado felices, tu cuerpo es como que queda planchado, ¿viste? Es como que parece que te agarró un camión, es increíble lo relajado que te quedas cuando pasan esas cosas, ¿no? Me imagino, la verdad que fue un desahogo total para la hinchada amarilla en su momento. 2010, ya lo analizábamos. Primero que hubo un cambio histórico también para Barcelona, irse a vivir a Quito. Yo creo que bien analizado en su momento, venía con una seguidilla de partidos perdidos o torneos que no alcanzaba a salir campeón y se hablaba de la zona geográfica y usted lo lleva allá y es donde más cantidad de puntos sacó de visitante en la altura, especialmente Barcelona. Y tuvo grandes momentos poniéndolo hasta en la primera posición, pero desde el armado, profesor, lo de Tito Noir, lo de Chucho Bolaños, la sombrita Hurtado con Perlaza en la defensa, el tío Omar de Jesús que le enviaba el video por interno, que es un gran imitador también. Cuéntenos cómo fue el armado de ese equipo y cómo lo fue viendo camino a camino. Inició goleando a Católica. Sí, lo de la decisión fue, ya no vamos a la pretemporada, nos vamos a ir a la costa, Manta, nos quedamos en Guayaquil, eh, vamos 15, 20 días a Quito y regresamos. Y surgió la idea de estar, cuando estábamos reunidos con Eduardo, con Pocho, de, de ir a vivir a Quito. ¿Pero por qué ir a vivir? Porque nosotros teníamos un plantel de muy corto, si bien teníamos un buen equipo, pero un plantel muy corto, ¿no es cierto? Entonces, y competíamos contra la Liga del Patón, que estaba bárbaro, con el Emelec de San Paoli. Entonces, consideramos que teníamos que hacer hacer ese esfuerzo como para poder ser un equipo más competitivo de lo que fue en el 2009. No nos equivocamos porque sacamos el 68% de los puntos en ese año. Estuvimos 12 partidos, 13, 12 o 13 invictos. Y la clave estuvo en nosotros tenemos que haber jugado el clásico, como yo lo manifesté siempre, se lo dije a la directiva, haber jugado a la altura con Emelec. Nosotros ganábamos ese partido y de pronto ganábamos la etapa y jugábamos en la final para el campeonato. Eso hubiera pasado porque Emelec festejó cuando se decidió jugar en el Monumental, que perdimos ahí 2-1 con 2 pelotas paradas. Entonces, pero totalmente de la decisión que hemos tomado en ese momento, totalmente lógica porque no fuimos un equipo competitivo, perdimos un solo partido a la altura que con Cuenca, el último, que después yo me voy porque quise irme, porque noté que de pronto por ahí no podíamos llegar a ser campeones, pero y con el aval de Eduardo, de Gómez, todo querían que siguiera, ¿no es cierto? Y tal vez hoy te puedo decir, ¿y por qué me fui? Me hubiera quedado, sinceramente, porque y hasta de pronto hubiera iniciado el 2011. Oiga, profesor, siempre que yo he hablado con protagonistas, dirigentes y jugadores de esa época, yo siempre les preguntaba lo mismo. No debieron jugar en la altura, si estaban aclimatados allá y allá lo llevaban al equipo costeño y a lo mejor ganaba. Y de verdad le digo, del 100% que le pregunté, y fueron más de 20 personas entre dirigentes y jugadores, no es que la casa, no es que nunca lo plantea. Me dijo usted, por fin, yo estaba clarito, me acuerdo cuando usted lo dijo claramente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se decidieron jugarlo en la altura? ¿Se podía, no se podía por reglamento? ¿Lo decidió la dirigencia? ¿Qué sucedió? Porque era lo lógico.
Era lo lógico desde el punto de vista deportivo, era lo lógico. Lo que pasa es que, bueno, después empiezan a jugar otras cuestiones. Yo creo que cuando, sí, tengo entendido, por ahí puedo estar equivocado, que vos presentás dos sedes y a veces para querer jugar, yo no sé si se podía o no se podía desde el punto de vista reglamentario, yo creo que sí se podía porque logramos. Me parece que fue un poco jugar de local el clásico con Emelec, por nuestra gente. Creo que el tema pasó por ahí, pero desde el punto de vista deportivo se tenía que haber jugado en Ambato. Yo manifesté jugar en Ambato. Sí, lo recuerdo claramente, profesor. Yo conversé con varios jugadores, como le decía, entre ellos el Cocacho Macías, que fue una de las contrataciones, no venía a Liga de Puerto Viejo, no había jugado ese partido último en Guayaquil, termina siendo contratado en el 2010, comienza marcando un gol de titular y ahí estuvo esto que fue público y que también lo contó él, que hubo un cruce con usted, él mismo aceptaba que fue indisciplinado, él aceptó que hasta jugaba con bolsas metidas de orina de otros jugadores por el doping, o sea, y contaba que también el grupo le faltó un poco de disciplina porque algunos llegaban atrasados o con largo atraso. Bueno, yo le pregunto a usted, siendo el entrenador, ¿cree que también eso jugó en contra en algún punto? ¿Hubo indisciplina, mejor dicho? Le pregunto a usted de su versión. Lo de Cocacho jugó el primer partido, después tuvo un problema del tobillo bastante importante, que no podía jugar de la mejor manera, ¿no es cierto? Eso fue un poco lo de Cocacho. Después, con respecto a la disciplina, pues algunos detalles, pero no que hayan sido importantes a la hora del desarrollo. Yo la verdad que con el grupo sigo hablando con muchos de ellos, sigo hablando con él, por ejemplo, Jefferson lo tenemos ahí en Santo Domingo, y tenemos una relación notable. El grupo en ese aspecto, nosotros tenemos un grupo muy bueno humanamente, y con todas las convivencias que a veces puede haber algunos detalles, pero no que hayan sido determinantes para en algún partido de fútbol o en la campaña. Eso estoy totalmente seguro que pasó. Ya, de ahí mis últimas preguntas, profesor, agradecido por este tiempo. Usted decía tema político. ¿A qué se refiere con lo político? ¿Influía que el binomio que estaba en su momento, que se había ido, jalaba para atrás, que es lo que hablan todos? Lo habló Almeida, lo hablaron algunos entrenadores. Cuéntenos su vivencia, su experiencia con ese tema puntual de la política. Bueno, cuando hablaba de la política con respecto, bueno, al partido puntual también del clásico, y también nosotros eliminamos en Sudamericana a, al equipo peruano, ¿no es cierto? En César Trujillo Vallejo. ganamos, César Vallejo, ganamos los dos partidos muy bien, y termina el partido y terminamos muchos partidos, ganamos y terminamos insultados, ¿no es cierto? Lo insultaban a Eduardo, me acuerdo como si fuera hoy, desde una suite, yo estaba haciendo una nota para la cadena Fox, y lo estaban insultando a Eduardo. Entonces, si vos terminás de clasificar eh, eh, en un torneo tan importante y pasa eso, es porque seguramente hay gente que quería que no le vaya bien, ¿no es cierto?, a la conducción de Eduardo. Me refiero puntualmente a eso, a ese tema, ¿no es cierto? De ahí, ¿cambiaría algo? ¿Se arrepiente de algo en su paso por Barcelona? La decisión de no haberme quedado. La decisión de no haberme quedado en el 2010 porque querían todos que me quede, y como noté que no podíamos salir campeón, esa es la decisión que a lo mejor modificaría, ¿no es cierto? Porque estábamos muy bien con el grupo, con los jugadores. Tal es así, hubo jugadores que cuando yo les manifesté, uno de ellos, y el referente del equipo, se puso a lagrimear porque no íbamos, ¿no es cierto? Y después hicimos un asado, nos juntamos un mediodía a almorzar y estuvimos todos juntos con la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Y fue una despedida muy, muy buena, muy bonita. Entonces, si hay algo que me arrepiento es de no haber seguido, tal vez, de no haber seguido, pero bueno, son decisiones a veces que toman los seres humanos, ¿no es cierto? Pero de mi paso, y la otra cosa que a lo mejor el hecho de hacer una gran campaña, un 68% de puntos, me parece que de no haber tenido alguna posibilidad más de dirigir, más allá de Manta, que estuvimos en 2014, de dirigir en Ecuador,
más allá que yo estoy viviendo ya 12 años, desde el 2009, ¿no es cierto?, me quedé a vivir en Ecuador, no tener la posibilidad de dirigir asiduamente, por mi hecho de ser argentino, por dirigir permanentemente acá en este país, tenía la posibilidad siempre de dirigir en Argentina, pero me hubiera gustado transitar, de tener otros desafíos como para poder lograr algo importante en Ecuador. ¿Cree que la hinchada fue injusta con usted? Y si es así o no es así, aprovecho también para pedirle un mensaje para los hinchas de Barcelona que vivieron ese momento de tensión, obviamente, cuando estuvo en zona de descenso Barcelona. Yo lo que siento, bueno, con toda la gente que obviamente se acuerda de ese momento, me agradece, me felicita. El hincha de Barcelona es muy agradecido, muy fiel a sus convicciones, y lo que recibo siempre son agradecimientos, ¿no es cierto? Así que en absoluto nada. Eh, y para mí es el equipo más importante del país, lo siento, recorriéndolo como lo recorro casi siempre, el país es muy fuerte, lo de Barcelona es muy fuerte. Tal es así, cuando yo me voy de Barcelona, la primera charla técnica o la segunda del equipo que dirigí después, o en otro equipo a los 2 años siguientes, eh, me equivoqué en el nombre. En lugar de decir tal equipo, dije Barcelona. Así que fíjate el arraigo y el sentido de pertenencia que tengo con esa institución. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Lo dejo con el mensaje final para todos los que van a ver esta entrevista, el futbolero acá en Ecuador y especialmente el hincha de Barcelona. Muchas gracias, Joaquín, por darme la oportunidad de expresarme, de pasar este momento tan agradable, ¿no es cierto? Y sobre todo por hablar siempre de algo que para mí fue uno de los pasos más lindos de mi carrera como entrenador, ¿no es cierto? Haber estado en esa institución tan linda de Ecuador, así que como lo es Barcelona. Sí, es un grato momento hemos pasado, Joaquín. Te mando un abrazo grande y un abrazo enorme para todo el hincha de Barcelona, y que tengan una excelente fiesta, excelente Navidad y un mejor año. Así que un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes el profesor Juan Manuel Llop, el Chocho Llop, que pasó en su momento por el 2009 y 2010 en la institución canaria. Ahí estuvimos, Fútbol Sin Cassette.